Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras charlas empresariales, espacios de formación empresarial generados por la Escuela LatinPyme y la Fundación Unipymes. Les recordamos que tenemos en la Escuela LatinPymes un espacio para cada uno de ustedes para la formación de sus equipos de talento humano con nuestras charlas empresariales. Hoy vamos a abordar un tema súper importante como es el establecimiento de metas SMART en compañía de un excelente conferencista, nuestro invitado especial, quien pues va a estar haciendo su presentación 45 minutos y posteriormente vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas. Luis Eduardo Londoño es el especialista que nos acompaña el día de hoy. Para eso, entonces, les recuerdo que las preguntas las pueden dejar alojadas en el chat. La sesión se estará grabando para que ustedes posteriormente puedan revivir este evento. Luis es ingeniero químico especialista en gerencia de proyectos, experiencia en gestión de calidad en sectores como alimentos, fertilizantes y medicamentos, empaque, líder en implementación de Six Sigma, SGC y TPM, mejorando la eficiencia y reduciendo variabilidad. Experto en cumplimiento normativo, asegurando operaciones seguras y certificadas. También es docente universitario y consultor, conferencista y consultor de Red YP Consultores SAS. Les recuerdo entonces que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden acceder desde el día de mañana para revivir esta charla empresarial. Sean todos bienvenidos. Luis, muchísimas gracias por estar en este espacio de capacitación que trae la revista LatinPymes para cada uno de nuestros invitados y participantes. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Entonces vamos a iniciar con esta sesión de Metas Smart. Qué pena que está como un poquito lento la conexión. Bueno, ya hicieron mi presentación. Soy ingeniero químico, especialista en gerencia de proyectos. ¿Y cuál es el objetivo de esta sesión? Facilitarlos a ustedes como participantes a las orientaciones generales para definir las metas SMART e indicadores, mantener de manera que se puedan integrar a la planeación de la organización en la que ustedes se encuentren. Si no sabemos para dónde nosotros vamos, cualquier camino puede servir. Entonces tenemos que definir cuáles son esas metas, cómo son esos objetivos, pues para poder lograr cuál es el camino que sirve. Las metas corresponden al resultado esperado en un periodo determinado. Esa es la definición de lo que es una meta. Es el valor objetivo que se espera alcanzar en un periodo determinado para medir el desempeño de la estrategia, del proceso, del proyecto, del programa, del plan o los cargos dentro de una organización. Definir un método adecuado para fijar esas metas es clave porque permite que la organización gestione su desempeño de manera objetiva, de manera imparcial, estructurada y orientada al resultado. Evitar la subvaloración de las metas, ya sea por debajo o por encima de, nos permite entonces de esta forma lograr definir la meta. Vamos a mirar algunos ejemplos de métodos de fijación de meta sin líneas de base. Se sugiere no definir la meta, salvo que se tenga un benchmark de indicadores o juicio de expertos para estimarla, reajustar acuerdos a las siguientes mediciones. Lo deseable es calcular como línea de base la primera medición y la proyección de 2 o 3 periodos de medición permitirán ajustar de forma real la meta para que sea alcanzable y retadora. Las necesidades y expectativas de fijar esta meta. ¿Cuál es esa necesidad? Definición de las metas alcanzables que sean retadoras a partir de la manifestación de expectativas de la organización, asociados a objetivos estratégicos o de alguno de las partes interesadas clave. Máximo histórico es el valor más alto que ha alcanzado en un periodo de tiempo específico. El máximo histórico no garantiza que este valor siga aumentando en el futuro debido a cambios en el contexto. Por ejemplo, si el tiempo de respuesta más bajo registrado en los últimos años ha sido de 20 horas, esta cifra se puede tomar como un valor de referencia para medir la meta. También otra forma de fijar esas metas es hacer análisis de tendencia, que es una técnica utilizada para identificar, comprender el comportamiento que siguen los datos a lo largo de un lapso de tiempo. Por ejemplo, si en los últimos 5 años el tiempo de respuesta ha disminuido en promedio de 2 horas por año, podríamos proyectar que en 2 años se podría alcanzar un tiempo de respuesta de 20 horas. Otra forma de fijar esas metas. Hacer un análisis incremental o un pronóstico.
Este es un método ya un poco más estadístico, donde tenemos que conocer un poco más a fondo pues esa herramienta, utilizados para la producción de valores futuros, que se basa en las variaciones promedio de la información de periodos anteriores. Por ejemplo, si los datos, si tengo una cantidad de datos y muestra una variabilidad en la reducción del tiempo de respuesta, una reducción del 10% anual en promedio, se puede proyectar la meta en función de este porcentaje. O de pronto hacer una extrapolación lineal, que eso se determina a través de la información disponible con el cual se estima la ecuación de la recta para predecir el comportamiento de este indicador. Entonces acá tenemos que tener un poco más de bases matemáticas pues para hacer esta extrapolación para poder fijar las metas. O hacer de pronto un benchmark o un benchmarking de indicadores, que son los datos de estudios similares o de indicadores de otras organizaciones, de otros países, haciendo unas comparaciones para realizar y analizar posibles similitudes y establecer esas metas. Entonces, hacer ese benchmark. Por ejemplo, si el estándar es del sector, de un sector petrolero, un sector hotelero, del sector donde ustedes se encuentran, es de 15 horas, la organización se puede establecer esa meta como referencia. 15 horas haciendo, digamos, alguna labor operativa o 15 horas haciendo una labor logística. Entonces, puedo tomar eso como una fijación de meta estándar. O tener un referente o compromiso internacional, que son unas metas definidas a partir de agendas internacionales, para lo cual se propone que la definición de metas a partir de estas siga un análisis de comparación de las condiciones con otro país. Entonces, muchas veces también tenemos que conocer no solamente la regulación de nuestro país, en este caso Colombia, sino también entrar a mirar la regulación de otros países, tener todo ese control de normas internacionales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las metas de los países respecto a la ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, número 9, construir infraestructura resiliente, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Entonces, estos son unos ejemplos para poder fijar unas metas. Tenemos que tener alguna de estas herramientas. Pero en el día de hoy vamos a entrar a conocer una muy específica, que es la SMART. ¿Cuáles tienen que ser esos objetivos SMART? La palabra SMART de la lengua inglesa quiere decir listo o astuto o inteligente, ¿no? SMART. Nos ayuda a recordar las 5 características que debe tener una meta bien planteada. Seguir la regla SMART nos ayuda a establecer nuestros objetivos correctamente y nos permitirá controlar su cumplimiento. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy, qué son la regla SMART, ¿sí? De la S, specific, la M de measure, la A de attainable, la R de realista, la T de time u oportuno. Entonces vamos a ir mirando cada una de estas letras qué significa para poder entonces armar nuestros objetivos de tal forma que cumplan con la metodología SMART. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, específico de la S, SMART, vamos a bajar de peso. Entonces, las metas deben ser específicas. ¿Qué quiere decir esto? Decir lo más concreto posible para poder identificar lo que se desea lograr. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la letra S, de específico. Entonces, aquí tenemos este ejemplo de bajar de peso. La M, ¿qué es la M? Esa meta tiene que ser, ese objetivo, perdón, tiene que ser medible. Entonces, como ejemplo tenemos, ya no podemos decir que solamente vamos a bajar de peso, sino que tenemos que ponerle un número, ¿no? Tiene que ser medible. Por el ejemplo que tenemos acá, puede ser bajar 10 kilos de peso, o bajar el 5% en peso. Muchas veces otros de pronto si el objetivo es no bajar sino subir, entonces vamos a subir 10 kilos o bajar el 5% en peso. Pero como dijimos en la primera parte, que es específico, que es bajar, ya en esta parte tenemos que ponerle un número, ¿no? La M de medible. Las metas entonces, para saber si estamos cumpliendo, debe haber una forma de medición. O sea, nuestro objetivo tiene que tener esa segunda parte que tiene que ser medible. La tercera partecita tiene que ser alcanzable. A veces nosotros queremos tener unas metas, nos ponemos unas metas, unos objetivos que no los alcanzamos, entonces tenemos que ser realistas y aterrizarlos pues para lograr ese objetivo. Entonces aquí está la A que es de alcanzable. Entonces en el ejemplo decíamos bajar 1 gramo de peso, ya es muy poquito, o sea, tampoco es, tenemos que ser un poco realistas y decir, bueno, bajar 1 gramo de peso, pues eso es un tema muy conformista. Y ya bajar 50 kilos de peso podría ser inalcanzable.
en el ejemplo que estamos tomando. Entonces dice, las metas tienen que ser alcanzables, es decir, que se tenga la intención de lograrla partiendo de la historia o de la línea base, partiendo de todo eso que nosotros vimos en los slides anteriores. Entonces, esa es la letra A, alcanzables. La R, ¿qué quiere decir la R? Tiene que ser realista, es decir, bajar 10 kilos de peso para mejorar la calidad de vida. En el ejemplo que estamos tomando del tema del peso, bajar de peso tiene que ser algo realista, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el motivo principal? Es preguntarnos el para qué queremos nosotros poner ese objetivo. Entonces, esa es la R. La T tiene que ser oportuna. En un tiempo específico tenemos que validar estructurar ese objetivo. Entonces, bajar 10 kilos de peso en 6 meses para mejorar la calidad de vida. Ya entonces, cuando le damos el tiempo en esos 6 meses, estamos poniendo un tiempo límite para ser cumplidos. En esto se basa esa metodología SMART y es el significado de cada una de estas letras. Por ejemplo, un objetivo estratégico que nosotros podemos fijar en la compañía es fidelizar el personal de la organización. ¿Cuál es la meta? Asegurar mínimo el 95% de permanencia del personal para el 2030. Entonces, ¿es específica? Estamos diciendo que es específica porque estamos asegurando, va dirigida al personal de la organización. Es medible, si estamos diciendo que es medible, porque esta meta acá ya nos está diciendo, ¿cierto? Que es asegurar mínimo el 95%. Es alcanzable, estamos diciendo, es alcanzable porque estamos sesgando a la población, porque lo estamos siendo realista, ¿cierto? Y estamos revisando que solamente sean a ese sector de la población. Es relevante, porque es importante para la organización mantener el personal, fidelizar al personal. Y la T, es temporizable, es decir, en el tiempo lo está cumpliendo porque lo estamos diciendo que es para el año 2030. Entonces, démonos cuenta que en este ejercicio tan sencillo, en una sola frase, ya está encerrando toda esta metodología SMART. Entonces, vemos que la meta cumple estos condicionamientos, cumple la S, cumple la M, cumple la A, cumple la R, cumple la T. Miremos otro ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer para lograrlo? ¿Sí? La iniciativa estratégica es el fortalecimiento de los procesos de recurso humano. Entonces, la meta 1, lograr, por ejemplo, un promedio mínimo de 4 en la evaluación de competencias del personal durante el año 2025. La meta 2, lograr que por lo menos el 95% del personal participe en actividades de capacitación durante el año 2025. Meta 3, alcanzar el 95% en la calificación del clima laboral durante el año 2025. Entonces, como vemos estas metas que tenemos acá, para el lograr esa iniciativa, que es el fortalecimiento de los procesos de recursos humanos, cada una de esas metas tienen unos tiempos estipulados, son alcanzables, son medibles, hay unos números en cada uno de ellos, ¿no? En el primer número es el número 4, en el segundo es el número 95, en el tercero es el número 95, es decir, son medibles. Son también en el tiempo, ¿no? Estamos diciendo durante el año 2025, durante el 2025, el último también durante el 2025. Entonces están cumpliendo con esa metodología SMART. Entonces, vamos a analizarlas una por una. La primera, lograr un promedio mínimo de 4 en la evaluación. ¿Es específica? Sí. ¿Es medible, como estamos diciendo? ¿Lograr un promedio mínimo del 4? Sí. ¿Es alcanzable? Lograr un promedio mínimo de 4 en la evaluación de competencias es algo alcanzable. Es importante para la compañía y es temporizable, lo vamos a lograr en el año 2025. Igual en el segundo objetivo. ¿Es específica? Sí. ¿Es medible? Sí, en un 95%. ¿Es alcanzable? ¿Es relevante? Y lo vamos a lograr en el año 2025. Igual para la tercera meta que nos hemos propuesto, alcanzar el 95%, es específica porque estamos acotándola que sea solamente el 95%, es medible, es alcanzable, es relevante y le estamos logrando o vamos a hacer lo que sea durante el año 2025. Entonces, como vemos, esta iniciativa estratégica con estas metas cumplen con la metodología SMART.
Pero entonces, ¿para qué vamos a medir? ¿Para qué nos tomamos el tiempo pues, para hacer estas mediciones? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo los indicadores de un automóvil. En los indicadores de un automóvil nosotros tenemos indicadores de gasolina, tenemos el indicador del velocímetro, del tacómetro, de la carga de la batería, del estado de los frenos, del nivel de aceite del motor o del nivel de temperatura. Pero ¿qué es más crítico cuando uno conduce? Que la señal del indicador de gasolina se va a acabar, o de los frenos, o del aceite del motor. Todo finalmente tiene que estar en común unión, ¿no? En conjunto, pues para poder tomar estas decisiones. Entonces, para mirar qué podemos hacer en cada uno de estos casos y qué señales o qué reacciones vamos a tomar en cada uno de esos eventos. Entonces, ¿para qué vamos a medir? Sencillamente, pues para tener unos indicadores, unos números, para luego analizarlos y tomar una acción con base en esa medición. Entonces, ¿qué es un indicador? Un indicador es una herramienta de medición utilizada para evaluar el desempeño, el avance o el impacto de un proceso, de una actividad, de un resultado en función de un objetivo establecido. Esto nos permite analizar si se están cumpliendo las metas y facilita la toma de decisiones cuando tengo una gran cantidad de datos. La palabra indicador viene del latín indicare, que es mostrar o significar algo con indicios y señales. Es decir, el indicador simplemente es el número que nos está dando ahí, pero tenemos que entrar a revisar ese indicador o a analizar ese indicador pues para mirar cómo lo podemos utilizar y cómo lo podemos comparar pues para mejorar nuestro proceso. Entonces acá vemos una regla que es la comparación de datos actuales promedio real sobre un nivel de referencia. Siempre tenemos que tener un nivel de referencia pues, para mirar si ese indicador es pobre, es bueno, es malo, es excelente, etcétera. En el caso, por ejemplo, del indicador de gasolina, tenemos unos indicadores que nos van diciendo ya está próximo a acabarse la gasolina, o está full, o está medio, pues para que usted tome alguna acción. En eso se refiere el indicador. Aquí tenemos una situación, por ejemplo, que es una situación que es muy eventual cuando tenemos hijos, y tenemos un hijo enfermo. Entonces, ¿cuál es el hecho? De pronto podemos tomar la temperatura, que nos da un indicio de que puede estar pasando. Entonces tenemos un dato. Ese dato es en una temperatura de 39.5. Entonces decimos, el rango normal es de 37, es nuestro valor de referencia. Entonces, cuando vemos ese dato, tenemos que tomar una acción para atacar ese dato, pues para revisar ese dato, para lograr que se estabilice a ese rango normal. Entonces, ¿cuál es la evolución futura? Ir al médico, tomar alguna acción, en este caso, pues es ir al médico. ¿Y cuál es la situación que se espera con esa acción que se tome? En este caso, pues de ir al médico, tener un hijo, pues que esté sano. Entonces, aquí simplemente tenemos un indicador. Entonces, ¿qué es medir? Medir es como tomar un foco en el tiempo, un espacio en el tiempo, para llegar a un punto B, o sea, estar en un punto A para poder llegar a un punto B. Y mirar cuáles son esos planes, esas estrategias, o esos proyectos, o esas acciones que yo debo tomar para llegar al punto B. Por eso es importante hacer esas mediciones. Entonces, yo tomo mi fotografía en ese espacio, voy tomándolo en este espacio para revisar qué es lo que quiero. Como vemos en esta fotografía, tomo en este tiempo, tengo esta choza, ¿cierto? ¿Y cuál es mi futuro? Yo quiero lograr esta casa. Entonces, tengo que lograr unos pasos, unas estrategias para poder llegar a tener esta casa, ¿no? ¿Cuáles son a lo que quiero llegar? Tener esas metas, esos resultados, esta casa bien grande, etcétera, bien cómoda, pues para mi futuro. Entonces, ese es el hecho de medir de un estado actual A un estado actual B. Entonces, por ejemplo, en el estado actual A tenemos una permanencia del 75% en el 2005 de las personas, que es una medición de indicadores. ¿Y cuál es el estado esperado en mi posición B? Tener una permanencia de esas personas del 95% en el 2030. Entonces, tengo que conocer cuál es mi estado A para poder llegar a mi estado B, para poder lograr esos indicadores. Esa es la medición que vamos a hacer. Los indicadores, entonces, se convierten de esta forma en unos signos vitales, ¿no? Como en ese monitoreo continuo que me permite establecer las condiciones para identificar los diversos síntomas
que se derivan del desarrollo normal de las actividades. Entonces, yo tengo que estar monitoreando esos síntomas, así como cuando yo estoy, digamos, nuevamente tomando el ejemplo del hospital, me tomo mis signos vitales, entonces, para ir mirando cómo funciona el corazón, la presión, etcétera, para poder llegar a ese estado esperado en el punto B, que en este caso es tener salud. Entonces tenemos varios tipos de indicadores. Ya sabiendo qué son los indicadores, para qué me sirven los indicadores, vamos a revisar cuáles son esos tipos de indicadores que existen. Esos tipos de indicadores pueden ser según la medición, según el nivel de intervención, según la jerarquía, según la calidad. Entonces, según la medición, esos indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Esos indicadores, según el nivel de intervención, puede ser según el impacto, según el resultado esperado, según el producto, según el proceso. Los indicadores que son de jerarquías pueden ser unos estratégicos, que pertenecen muchas veces esos indicadores a la alta dirección, o de pronto tácticos u operativos, que ya pues pertenecen a otro sector. Entonces también tenemos que mirar los indicadores según la calidad. Según la calidad, entonces tenemos indicadores según la eficacia, según la eficiencia y la efectividad. Vamos a entrar un poquito a revisar esos indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, ese tipo de indicadores. Entonces, por ejemplo, tenemos una cantidad de datos, ¿cierto? En este átomo que ustedes están viendo acá, tenemos una gran cantidad de información, y entonces vamos a mirar qué es la eficacia. Es el logro de la meta organizacional de acuerdo con lo planificado. Entonces, a eso se está refiriendo con la eficacia de esa información. La información tiene que ser eficiente. Es decir, ¿qué es eficiente? Es el uso racional de los recursos disponibles en el funcionamiento de la organización y en la prestación del servicio. Entonces, démonos cuenta que la eficiencia tiene que ver con el manejo de los recursos. En el manejo de los recursos pueden ser recursos de dinero, recursos de tiempo, como estoy haciendo, el recurso de personal, tiene que ser eficiente. A eso se hace referencia a la palabra eficiencia, mientras que la palabra eficacia hace referencia al logro de la meta, a realmente si yo voy a conseguir ese logro de acuerdo a lo planificado. Y la efectividad es la evolución del impacto de la gestión, es decir, es como la suma de la eficacia y la eficiencia para poder llegar a que ese objetivo, esa información sea efectiva. Entonces, los indicadores de eficacia es el logro de las metas organizacionales y de los atributos que satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas. Esa eficacia generalmente se mide con las metas cumplidas y las metas establecidas. Entonces vemos que es el cociente, ¿cierto?, entre esos dos, de esas dos partes. La meta cumplida y las metas establecidas. ¿Establecidas por quién? Por la organización, por la alta gerencia y demás. Vamos a mirar un ejemplo pues para desarrollarlo un poco más, para ejemplificar y que quede un poco más claro. Por ejemplo, si la meta era capacitar a 200 personas y se capacitaron 180, entonces, ¿cuál es la eficacia? El porcentaje de las personas capacitadas, 180 sobre 200 por 100, el 90%. Quiere decir que indica que se alcanzó el 90% de la meta. Entonces, aquí tenemos un indicador de eficacia, que es el 90%. El indicador de eficiencia, como les decía, el indicador de eficiencia hace uso de los recursos, hace indicador de los recursos, de cómo lo estamos utilizando. Esos recursos entonces tienen que ver con los recursos utilizados versus los recursos asignados. Entonces es el cociente entre esos dos, a eso le vamos a llamar eficiencia. Muchas veces nosotros vemos que nuestro español es muy rico con muchas palabras, nuestro lenguaje, y pues tenemos que ir diferenciando pues cada una de estas palabras pues para poder ir llevando a feliz término esa medición de ese indicador. Entonces vamos a ejemplificar con esto, que se utiliza, por ejemplo, 500 horas de trabajo. Aquí vemos el recurso tiempo, cómo estamos utilizando ese recurso. Estamos hablando entonces de eficiencia. Si se utilizaron 500 horas de trabajo para elaborar 1000 unidades, entonces vemos que el porcentaje de horas utilizadas en la elaboración de un libro, en este caso, pues estamos diciendo que estamos elaborando libros, es de 500 sobre 1000 y es del 50%. Entonces dice que este es un indicador de eficiencia porque estamos utilizando el 50% de las horas por cada unidad elaborada.
Los indicadores de efectividad, entonces, ¿qué nos muestran? Es la evolución del impacto de la gestión, de la evolución de la utilidad de los resultados en función de los intereses de la organización. Entonces, como les decía, es la suma, puede ser la suma o la multiplicación, ¿cierto? O la relación que hay entre la eficiencia y la eficacia. Entonces, por ejemplo, si 150 de 200 encuestados calificaron el clima laboral como muy satisfecho o satisfecho, ¿cuál podría ser ese indicador de satisfacción del personal? Entonces decimos 150, ¿cierto? Sobre los 200 encuestados por 1000, tenemos entonces el 75% del personal está satisfecho. Ese es un indicador de efectividad porque me está relacionando el recurso, que son las personas, con un tema de la actividad, que es el número de encuestados. Entonces, aquí vemos otra forma de definirlo. El proceso, tenemos todo proceso entra con unas entradas o unos insumos para lograr una satisfacción al cliente, ¿no? Esa satisfacción del cliente tenemos que evaluarla con unos resultados. Y esos resultados van con unos procesos. Esos procesos pueden ser procesos de facturación o procesos contables. Acá veo algunos contadores o de tesorería, o procesos químicos o procesos logísticos. Entonces vamos a llamarlo simplemente proceso A, proceso B, proceso C. Y esos resultados van a tener unas características, C1, C2, C3, para dar unos resultados al cliente. Entonces, dentro de esas entradas y esos insumos y con el manejo de esos recursos, vamos a hablar de eficiencia. Y eso que obtenemos, esos resultados con esas características, vamos a obtener lo que es la eficacia. Y la suma entre esos dos nos va a dar la efectividad de todo el proceso. Entonces, por eso, cuando vamos a crear estos indicadores o vamos a medir algo, tenemos que mapear todo el proceso, pues para tener claro cuáles son esas entradas, qué es lo que nosotros queremos lograr con ese proceso que nosotros vamos a realizar. Entonces, tenemos una relación entre la eficacia, la eficiencia y la efectividad, que podemos revisarla o mirarla en este esquema. Lo correcto, que es la eficacia, contra lo correctamente realizado, que es la eficiencia. Entonces, si vemos lo más productivo sería estar en este cuadrante, que es en el cuadrante 4, que es lo correcto correctamente. Es decir, lo que realmente hago bien es lo que es efectivo. Entonces, la idea es lograr que esos indicadores nos lleven siempre a estar en este cuadrante 4, que es el más alto, ¿no? Tener una alta eficiencia y una alta eficacia. Si estamos en los otros cuadrantes, ya tenemos que entrar como a corregir un poco para poder lograr este tema de la efectividad, ser efectivos. Entonces, para la formulación de esos indicadores tenemos que tener claro qué se desea medir. Luego, ¿quién utilizará esa información? ¿Para qué la va a utilizar? Y cada cuánto se debe medir. Entonces, si se va a medir diaria, si se va a medir mensual, trimestral, anual, dependiendo pues del uso de esa información. Esa ruta de implementación de los indicadores nos debe llevar a determinar las variables, las metas y los umbrales. Definir la denominación y la fórmula de cálculo, es decir, cómo vamos a definir ese indicador. Validar las fuentes de información, es decir, si donde estoy tomando la información es realmente válido, ¿no? Si yo voy a tomarla de un equipo, ese equipo yo tengo que verificar que esté con todo el tema de metrología, que sea confiable, es decir, yo debo validar esa fuente de información y asignar a las personas que me van a tomar esos indicadores. Definir la frecuencia de la medición, como lo estábamos diciendo, si va a ser diaria, si va a ser mensual, si va a ser anual, cómo va a ser, los instrumentos en los cuales los voy a medir. Esos instrumentos pues deben estar acordes para hacer unos análisis de todos esos resultados. Entonces vemos que esta es la ruta de implementación de esos indicadores. Tipos de fórmulas de cálculo. Entonces, esas fórmulas de cálculo, pues para tener esos indicadores pueden ser en porcentaje, pueden ser tasas de variación, razón o promedio, o pueden ser índices.
Dentro de los porcentajes tenemos razón entre dos variables con una misma unidad de medida. Entonces vemos un ejemplo, tenemos un numerador, un denominador, lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje. Esos porcentajes es uno de los más utilizados y nos da un punto rápido pues para poder lograr tomar una acción. Las tasas de variación es la razón de una misma variable. Fíjense que acá en el primero tenemos dos variables, pero la tasa de variación es de una misma variable, pero en periodos diferentes. Es decir, si tomamos, por ejemplo, el variable tiempo, ¿cierto? Entonces, esa variable tiempo se lo estamos haciendo más rápido o menos rápido que antes. Entonces, eso es una tasa de variación. O la velocidad, ¿a qué velocidad estamos haciendo nosotros el proceso? ¿A qué velocidad estamos generando las facturas? ¿A qué velocidad estamos haciendo la entrega del producto? Entonces, a ese tipo de fórmula le llamamos tasa de variación. Otro tenemos es la razón o promedio, que es la relación entre dos variables con distinta unidad de medida. Démonos cuenta que la anterior es la misma unidad, en este caso es una distinta unidad de medida. Entonces tenemos también, casi todos es numerador y denominador. Por ejemplo, el tema, cuando hablamos de la velocidad, cuando hablamos de esa magnitud, velocidad, vemos que se relaciona un tema del tiempo con un tema, por ejemplo, de concentración, cómo varía la concentración con respecto al tiempo. Entonces tenemos dos variables con diferentes unidades. Uno es el tema de la concentración, otro es el tema del tiempo. O de pronto la velocidad. La velocidad tenemos distancia contra tiempo, entonces tenemos dos variables. Son entonces temas que nosotros debemos ir conociendo cuando hablamos de razón o promedio, cuáles son esas magnitudes de medida. Índices, otro tipo de fórmulas de cálculo pueden ser índices, que es la medición de la evolución de una variable en el tiempo a partir de una línea base. Es decir, yo tengo una línea base y esa línea base me va a permitir saber cómo me estoy moviendo con respecto a esa línea base que se va a mantener fija. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de cómo, si tenemos una línea base haciendo un benchmarking, de cómo estamos nosotros manejando, haciendo los análisis de un producto con respecto, aquí en Colombia, con respecto, por ejemplo, a cómo lo hacen en Europa. Entonces, en Europa tenemos esa línea base, ¿cierto?, que va a ser nuestra forma de comparación. La instrumentalización. ¿Cómo vamos a instrumentalizar o saber, ¿cierto?, a dónde dirigirnos, pues, para poder a estructurar toda esa gran cantidad de datos o esa información? Entonces tenemos que tener la ficha de indicadores, tenemos que tener unos registros de indicadores, unos tableros de control para realizar unos informes de gestión. ¿En qué consisten esas fichas de indicadores? Son los que nos aportan una estructura y métodos de medición, es decir, cómo lo vamos a medir, cómo va a ser esa estructura. El registro de indicadores es cuando ya tenemos todos esos datos, ¿cierto?, esos indicadores, tenemos una columna de datos, ¿dónde lo vamos a registrar? ¿Cómo lo vamos a registrar? Y el tablero de control es lo que nos aporta esa información, toda esa gran cantidad de datos, lo vamos a llamar tableros de control, para finalmente hacer un informe de gestión, es decir, ¿qué vamos a hacer con todos esos indicadores? Y es lo que nos va a aportar ese conocimiento, pues, para poder tomar esas acciones. Por ejemplo, una ficha de instrumentalización es una ficha técnica de indicadores. Entonces tenemos esta ficha que la podemos, por ejemplo, generar en Excel, ¿cierto? Entonces, donde nos dicen cuál es el periodo año de medición, indicar cuáles son los indicadores, el cálculo del indicador, los rangos de gestión, registros de seguimiento y medición, las gráficas de comportamiento del indicador, los análisis y la evaluación de los resultados, cuáles van a ser. Entonces, tienen que estar muy organizados, y este es un ejemplo que ustedes pueden tomar o que cualquiera puede tomar, una ficha técnica de esos indicadores. Podemos tener tableros de control o mando. Estos tableros de control de mando son unas herramientas que son las que actualmente se están utilizando, que son muy recomendadas para crear esos tableros. Por ejemplo, entonces tenemos nuevamente el Excel, que es el más utilizado, tenemos Google Sheets o Power BI o Google Locker, Studio, etcétera. Hay muchos de ellas, donde nosotros podemos mostrar esos indicadores, ¿cierto?, en esos tableros de control con los diferentes tipos de gráficos y también con los números, ¿cierto?, para que nos sea más fácil con colores para poder visualizar, y no solamente visualizarlo, sino después de tener este tablero de control, poder tomar las acciones que me lleven a llegar a ese punto B, que finalmente es lo que quiero, ¿no? O sea, mostrar cómo estoy en A y cómo estoy en B,
pues para poder tomar esas acciones, para poder seguir mostrando esa gestión de gerencia y realizar esos informes de gestión. ¿Qué son esos informes de gestión? Son realmente presentados por los líderes, por los gerentes, por los dueños del proceso, por los coordinadores o de los equipos directivos, y son de acuerdo con las frecuencias de medición de los indicadores, es la revisión por la dirección para la rendición de cuentas de la organización a distintas partes interesadas. Entonces, un contenido propuesto para esos indicadores pueden ser resultados esperados. ¿Por qué son esos resultados? ¿Para qué esos resultados? ¿Cuáles son esos resultados logrados? ¿Cuál es el análisis de resultados? Entonces ya vamos a utilizar aquí otras herramientas como hacer análisis de causa y efecto. ¿Cuáles son esos aprendizajes que estamos tomando con esa gran cantidad de datos pues para hacer mejoras? ¿Cuáles son las conclusiones y toma de decisiones? ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a tener pues con estos resultados que hemos medido? Luego, pues, tenemos este informe de gestión, que es el que nos va a permitir tomar todas esas acciones que hemos interactuado, que hemos hecho. Entonces, vamos a tener aquí un ejemplo que es una meta. Lograr un promedio mínimo de 4 en la evaluación de competencias del personal durante el año 2025. Entonces, ¿cuál es la denominación del indicador? Nivel del cumplimiento, evaluación de competencias del personal. ¿Cómo vamos a medir esto? Es sobre el total de calificación de la evaluación de competencias sobre el total de personas evaluadas. Entonces vemos que en este caso tenemos dos magnitudes, ¿cierto? La magnitud de la calificación, o sea, el número como tal de la calificación, sobre otro indicador, sobre otra magnitud, es el mismo indicador, la otra magnitud, que es el número de personas. Entonces la tipología es eficacia. La tipología de este indicador es eficacia. Vamos a medir la eficacia de esta meta. Otra meta, lograr un promedio mínimo de 4 en la evaluación competencia del personal durante el año 2005. Entonces, es la misma meta, pero vamos a ir mirando cuál es la meta del indicador. Es 4, entonces la frecuencia es anual. La fuente de la información de dónde vamos a tomar, de las evaluaciones de las competencias o del listado de nómina. ¿Y quién va a hacer esta meta o quién va a llevar a cabo, dirigir o coordinar esta meta? El director de talento humano. Entonces, démonos cuenta que esta meta o ese objetivo que tenemos acá cumple con toda la metodología de SMART, ¿cierto? Tiene una meta anual, tiene una frecuencia, tiene una fuente de información, tiene una persona responsable pues para poder lograrlo. Entonces, con todo esto, lo que les queremos decir es que un solo árbol no te impide ver el bosque. Los indicadores como medio hay que utilizarlos no como un fin. Es decir, simplemente no es, el objetivo no es voy a llenarme de indicadores, no. Los indicadores lo que me van a permitir es tener un camino para con esos indicadores tomar unas acciones, ¿cierto? Para poder mejorar, controlar, gerenciar todo esto en la organización. Entonces, ese es el mensaje pues, que les queríamos dar con esta conversatorio. Les recuerdo pues que acá con Red IP Consultores están los servicios de auditoría, capacitación, consultoría, coach, aula virtual. Y si tienen preguntas o inquietudes, este es el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Les estoy dejando entonces en el chat la encuesta del día de hoy, código 367. Código 367, la encuesta del día de hoy. Vamos entonces a abrir paso a la sesión de preguntas. Los invito a que por favor las dejen allí en el repositorio del chat. Aún no estoy viendo preguntas. Les recuerdo también que aquellas personas que me preguntaban si compartíamos la presentación, tanto la presentación como el video, ustedes lo pueden consultar el día de mañana en cada una de sus aulas y el video en el canal de YouTube, para que de esa manera puedan revivir y compartir esta capacitación con su talento humano. Código 367 para la encuesta del día de hoy. No veo preguntas en el chat. Código 367. Nos dice JDS, ¿cuál es la mejor forma de iniciar un proceso de construcción de indicadores SMART desde cero? Muy bien, una excelente pregunta. Tenemos entonces, JD, voy a llamar JD, conocer muy bien el proceso, ¿no? Primero es conocer el proceso, es decir, ¿qué es lo que quiero mejorar? James,
Conocer muy bien el proceso es uno de los indicadores. Es una de las formas de iniciar un buen indicador, conocer cuál es el proceso completo. Luego el subproceso del cual yo quiero medir, conocer las herramientas que tiene ese subproceso, ¿cierto? ¿Cuáles son los equipos de medición de ese subproceso? ¿Quiénes van a tomar esa medición? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la humedad de la habitación, porque pues estoy trabajando en una compañía de alimentos y necesito entonces mejorar las condiciones de mantenimiento de ese alimento. Entonces yo necesito primero conocer todo el proceso, conocer después el subproceso que es el cuarto de enfriamiento, ¿cierto? Después conocer si vamos a utilizar, qué equipo es el que vamos a utilizar para hacer esa medición. Entonces date cuenta que ya vamos midiendo, ¿cierto? Si va a ser automático o va a ser de pronto alguien que va a tomar la medición. Entonces tenemos que conocer todo ese subproceso desde cero. Entonces, generalmente en estos casos se hace un mapeo de todo el proceso, ¿cierto? Hacer todo el mapeo del proceso e irlos dividiendo por subprocesos. No sé, James, si te quedó un poco más sencilla la... Perfecto, esperemos la respuesta de James. Yasmín nos dice en la diapositiva 35 la información de la ficha de indicador hacía referencia a datos y qué más. Vamos a mirarla. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Diapositiva 35. Vamos a mirar la diapositiva 35. Y aquí James nos da lo que quedó resuelta la inquietud. 367 código para la encuesta del día de hoy, aquellas personas que nos están preguntando por interno. Bien, en la diapositiva 35 es un ejemplo de la ficha técnica de indicadores. Es una ficha técnica que nos permite de una forma visual, ¿cierto?, mirar cuáles son esos indicadores críticos y cómo se tomaron, periodo, año o medición. El cálculo del indicador cómo es, cuáles son esos rangos de gestión. Generalmente esas fichas técnicas también las puedes utilizar en un tablero, generalmente en un tablero blanco, ¿cierto? Para que todas las personas que puedan ir siendo responsables de esa medición, los puedan ir anotando en el tablero. Hoy en día en todas las organizaciones son muy visuales. Generalmente los directivos, los ejecutivos, los dueños del proceso necesitan que cada indicador sea tomado y sea visualmente fácil para toda la organización, ¿cierto? Por lo menos para los que tomen acción. Por ejemplo, si yo estoy teniendo productos no conformes durante el proceso y durante el día, debe haber un tablero, algo visual, no necesariamente tiene que ser en el computador del jefe, ¿no?, sino un tablero donde se anoten, ¿cierto? A eso le llamamos entonces esa ficha técnica, donde se anoten esos números, pues para poder tomar acciones. A eso es lo que hace referencia esa diapositiva. Perfecto, y nos dice Yasmín, en la diapositiva 24 mostraba la relación de los tres conceptos, eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Se debe medir de las tres tipologías o cómo escojo cuál me aplica? Es una excelente pregunta también. La idea es, dependiendo del objetivo que tú quieres controlar o mejorar, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser las tres. Por ejemplo, tú puedes sencillamente revisar la información de eficiencia. Entonces, en eficiencia es el manejo racional de los recursos, cómo estás utilizando tú los recursos. Entonces, tú, y después escoges el recurso, ¿cuál recurso? ¿No? Si el recurso es el tiempo, si el recurso es la persona, si el recurso, no sé, del manejo de un equipo, ¿cierto? El uso de un equipo. Entonces, tú le puedes dar énfasis a ese solo indicador, un indicador de eficiencia. Puedes después tomar otro en un indicador de eficacia. ¿Sí? Los puedes tomar de forma individual para lograr así una efectividad. Lo ideal es tener obviamente indicadores de eficacia y de eficiencia, ¿cierto? Para lograr ver todo el tema de efectividad, porque recuerda que la efectividad es el conjunto de los dos. Entonces, si tú solamente tienes eficiencia por un lado, pero no estás viendo la eficacia, entonces no podrías ver el panorama completo. Continuamos con Viviana Duque. ¿Qué herramientas nos recomiendas para llevar a cabo indicadores? ¿Y con IA conoces alguno? Bueno, ahorita todo el tema del IA está muy en auge.
pero realmente las compañías están utilizando mucho el Power BI, ¿no? El Power BI es una herramienta que salió hace más o menos unos 4 o 5 años y está basado en la inteligencia artificial. Es decir, todo el esquema, lo que está detrás de Power BI está hecho en un lenguaje que se llama Python. Y Python es un lenguaje de la inteligencia artificial. Entonces, es una muy buena herramienta. Ojalá que ustedes la conozcan, la revisen, porque es visualmente muy estratégica para la compañía, el Power BI, y está basado sobre inteligencia artificial. De pronto uno le pudiese ahora decir, querer un poco más fácil y entrar, por ejemplo, a ChatGPT y coloca, analízame estos datos. Entonces, muy seguramente cuando uno le pide analizar esos datos, pues de pronto la inteligencia artificial puede sesgar algunas cosas que tú no vayas a ver. Entonces, lo más importante es que tú realmente domines una herramienta, ¿no? No dejárselo todo al tema de la inteligencia artificial. Código 367, encuesta de satisfacción. Hernán Tobón, es importante la medición cualitativa y cuantitativa en las empresas. La empresa debe saber cómo abordar el impacto negativo para la mejora continua y quiénes serían los responsables de dicha retroalimentación en el proceso. ¿Personas externas o los mismos encargados de los procesos? Bueno, eso ya es una definición interna de la compañía, ¿no? Muchas veces uno, cuando está en una compañía, uno es responsable de un proceso, ¿cierto? Entonces, uno tiene que ser responsable, pues, de los datos que está tomando, ¿cierto? De que sean creíbles, de que sean exactos, porque muy seguramente esos datos van a repercutir en datos posteriores o en procesos posteriores. Pero siempre es bueno ver, ¿cierto? Una persona externa que venga y revise. Por eso es que existen las auditorías. Entonces, contratar a una persona externa, pues para que venga y evalúe, también no está de más hacerlo, ¿no? Y más cuando estamos certificados con una de estas normas, como la ISO 9001 o como 17025 o como cualquier otra. O no necesariamente tiene que ser un auditor externo, perdón, sino un auditor o interno pero externo a la compañía, es decir, que por ejemplo trabaje en otro país, pero que sea de la misma compañía. Entonces, tener a alguien que vea la operación con otros ojos, ¿cierto? Siempre va a ser importante, pero no es obligatorio, a menos que la organización lo haya establecido así. Tener auditorías anuales o cada 2 meses sobre su proceso o semestrales, de pronto bimensuales es poco tiempo, pero sí semestrales o anuales puede ayudar a la mejora. No es obligación, pero sí ayuda. Acá nos dice Yasmín, toda consulta a la IA debe validarse y adaptarse definitivamente. De acuerdo. Perfecto, bueno, entonces no tenemos más preguntas, así que a Luis Londoño, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla empresarial. Bueno, ustedes también ya tienen mis datos también ahí. Espero pues que de verdad estas charlas sigan siendo lo más productivas posibles pues para la mejora de sus procesos y de su crecimiento personal. Mil gracias. Y gracias a ti también. Ahora. Muchas gracias a ti, Luis. Por supuesto, a todos ustedes que nos hacen posible estos espacios de capacitación. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden acceder a cada una de sus aulas para revivir este espacio de actualización profesional. Gracias a nuestro conferencista, a todos ustedes y a nuestros aliados estratégicos Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección y Fundación Conviva. Feliz tarde para todos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.